Saludado a todos, amigos y hermanos, en el poderoso nombre de nuestro gran Rey y Salvador Jesús. Como de costumbre, todos los sábados tenemos una enseñanza bíblica, un estudio bíblico. Y como siempre, no he dejado de hacerlo. Y hoy tengo el tema sobre el bautismo. Así que vamos a leer las escrituras y vamos a mirar qué escribe Pablo a los romanos sobre el bautismo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Voy a leer aquí unos cuantos versos en Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la misericordia se multiplique? Dios no lo permita. ¿Qué dice? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuanto fuimos bautizados en nuestro Señor Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que al igual que Yeshua resucitó de entre los muertos por medio de su gloria, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro viejo yo fue muerto con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesaremos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Yeshua, nuestro Salvador, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Yeshua, nuestro Salvador, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, más su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Yeshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumentos para hacer lo malo, al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y ya han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él, porque el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el punto importante que nosotros vamos a ver es el bautismo, para qué es y qué es. El bautismo se hace con un conocimiento claro. Sin conocimiento, no puedo decir que no hay bautismo. Sí hay bautismo, pero ni se sabe para qué, ni en qué, ni cómo, ni qué nombre tiene. Porque hay cantidades de cosas que se hacen, pero incorrectamente o sin conocimiento o sin saber nada. Y yo no puedo entregarme a alguien sin antes conocerle. Por eso es importante nosotros, como siervos de Yeshua, luchar por dar a conocer a nuestro Dios, para que la gente lo conozca, conozca su nombre, conozca su plan de salvación, y si quiere, pues se entrega a él. Porque hay muchos que se han entregado, yo no sé a quién, porque no lo conocen ni saben cuál es su nombre. Se han entregado a un grupo religioso, se han entregado a una corporación, a una compañía, a una denominación, y lo bautizaron en lo que quisieron. Es importante que el bautismo es un símbolo, según Pablo, de muerte. ¿Por qué es un símbolo de muerte? Porque con la muerte se paga la deuda. A los muertos no se les cobra. Lo mismo que el matrimonio, la muerte lo destruye. El que queda libre del matrimonio ya no es casado, porque no está más allá de la muerte. Y así es, el pecador que muere siendo pecador, y por allá le cobrarán los pecados en algún lado, no sé cómo, pero no va a resucitar de otra manera, a como muere resucita. Usted no siembra una semilla y nace otra. Si usted siembra maíz, nace maíz. Si siembra arroz, nace arroz, lo que siembre.
se murió pecador, se juzgará siendo pecador. Y siendo pecador, pues tenía que ir a un juicio y después del juicio la condenación. La importancia del conocimiento es saber para qué me bautismo y a quién le voy a pertenecer después del bautismo. Encontramos que nosotros como siervos humanos nacimos bajo un régimen de pecado, obligados a cumplir cantidades de cosas, unas por obligación y otras por costumbre, otras por religión, otras cantidades de cosas, pero las estamos haciendo a veces sin darnos de cuenta. Y el día a veces que no las hacemos nos sentimos mal. Nos sentimos que hemos pecado porque dejamos de hacer costumbres humanas. Yo una vez estaba charlando con un anciano y me decía, hoy sí me siento liviano. Digo, ¿y eso qué pasó? Y me dice, fui y me confesé que es livianito, que es sin pecado. O sea, una costumbre que se hizo realidad en él y él cree que es así. Y tiene sentimientos de que puede suceder así. Y a veces me dirán, pero una cosa son mis sentimientos, otra cosa son las realidades, ¿no? Los sentimientos también funcionan. Hay muchos que se enferman de pensamientos. Hay muchos que tienen enfermedades mentales. Piensan que lo están y lo están. Entonces, nosotros tenemos cantidades de enfermedades mentales que ya nos las han sembrado, nos las hemos sembrado nosotros mismos. Es así y no hay más. Y por eso es el sentido que viene la terquedad en el ser humano. A como yo digo y punto. Si yo digo que el sol gira para allá, tiene que ser así. Si otro me dice que no. Aunque todos tienen su punto de vista o su opinión, debemos de mirar qué es lo real, qué es lo verdadero, y si el otro no quiere creer, no estamos para obligar a nadie, ni en lo terrenal, ni en lo espiritual. Si alguien a mí me dice que, y si no creo, ¿qué me impide? Hoy, les voy a contar, estaba hablando con un señor y me decía, le dije que Israel tenía que cumplirse de su profecía porque él tenía que coger su territorio. Eso es el sur de Israel, lo que es Palestina y Franja de Gaza y todo. Y me dice, pero ¿cómo así? Digo, eso lo prometió Dios y se cumple. Lo que Dios ha prometido por medio de su profeta y cuando él vino en carne se cumple. Dijo, y si uno no cree en él, digo, lo mismo, crea o no crea, se cumple. Y hay muchos que están pensando que con no creer no los cobija. Crea o no crea, la ley de Dios lo cobija. Está constituido para el ser humano que muere una vez y después el juicio. Creas o no creas, te tienes que morir o nos tenemos que morir. Y si no estamos en Jesús, iremos a un juicio y a condenación. Así de fácil. Con Dios no es si yo quiero creer, vienen las cosas. Si está constituido que se destruye, se destruye. Yo digo que esta tierra va a ser quemada, créalo el que lo quiera creer. Está constituido que el bautismo en su nombre es para perdón de pecados, créalo el que lo quiera creer. Si se invoca su nombre, perdón de pecados, porque contra él es que hemos pecado y él es el que perdona los pecados. No como muchos por ahí que, no, yo fui donde el cura y me confesé, ya mis pecados quedaron listos. Si le perteneces al cura, pues, o a la iglesia católica o a cualquier iglesia le perteneces, pues has pecado contra ellos y ellos te perdonan. Pero eso no tiene ninguna relación con Dios, ni nada que ver con la salvación. Porque si alguien peca contra alguien, debe de pedirle perdón con quien pecó, no a algún amigo de él o al otro. No, yo le pedí perdón al primo suyo ya. No. Las cosas van directas. Hemos pecado contra Dios. Él es el que nos perdona y a él le vamos a pedir perdón. Entonces, el bautismo es en su nombre para pertenencia, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el símbolo de muerte es que únicamente para nosotros obedecer tendríamos que morir. Porque estamos tan contaminados del mundo que si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador y entregarse a Él, el mundo lo juzga. Usted me pertenece a mí y tiene una deuda. ¿Con qué me va a pagar? ¿Y cómo va a ser con todos los compromisos que tiene? Entonces, por eso es una simbología de muerte. Cuando yo muero,
se me acaban las cosas del mundo. Y a veces dice, ¿pero cómo? Pues si le gustaba el baile, la mentira, la fiesta, póngale que le gustaba todo. Y vaya a ver a un muerto que lo mueve. No lo mueve ni la comida más deliciosa por delante, ni que le pongan la muchacha más bonita, ni que le tapen el cajón de billetes. No lo mueve nada porque está muerto. Cuando dice muerto, está muerto y los muertos no tienen participación en el mundo. Y cuando esto dice muertos al pecado es porque no tenemos participación con el pecado. Muestre lo que nos muestre, debemos estar como muertos al pecado. O sea, eso no nos hace nada, no nos hace efecto, no sé. Es difícil, pero se logra por medio del camino que llevamos por medio del Espíritu. Porque nosotros nos convertimos a Jesús, empezamos un camino. Y entre más lejos vayamos, más lejos se ve el pecado. Ya ni se distingue el pecado a la distancia que está. Pero si yo digo que me entregué a Jesús y sigo dando vueltas en el mismo puesto, siempre lo veré del mismo tamaño y del mismo sabor y estaré para allá y para acá. Entonces la importancia del bautismo es para pertenencia. Cuando yo me bautizo en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, estoy diciendo que me rendí a Él, que entendí su plan de salvación, que lo conozco y quiero ser su siervo. Y le estoy pidiendo que me acepte o me una al grupo de su reino. No el primer día que yo entré a un grupo terrenal, entré a la iglesia. Porque muchos están metiendo gente a la iglesia, pero terrenales. Dios se guardó esa parte o se la privó solamente para Él y Él es el que añade a la iglesia. Por eso en las Biblias antiguas lo quitaron. Pronto les sonó feo, no les sirvió. Están los 3 puntos. Está el neófito, el convertido y el consagrado. Neófito, el que no sabe nada. El convertido, el que se convierte o el que se pasa a otro grupo o el que da la vuelta. Y el consagrado, el que recibe el Espíritu Santo. O sea que cuando te consagran, eres parte de la iglesia de Dios. Él te ha unido al grupo de su pueblo. Con eso no vaya a decir, hermano, pero es que yo no he recibido el Espíritu Santo y ¿qué hago yo? Estamos en el camino a la perfección. Si no lo has recibido, es tiempo que te propongas serle fiel al quien prometió llenarte con su espíritu o morar en ti. Son cosas fáciles que el mundo las ha hecho difícil por las costumbres que tienen y no han querido predicar la verdad. Hay muchos que dicen que el nombre no tiene que ver en el bautismo, se hace por fe. Y el que dice eso, pues es un neófito porque no sabe qué es fe en Jesús. Hay gente que tiene fe en otro hombre, fe en una religión, fe en una corporación, fe en grandes monumentos. Fe es creer y hacer lo que otro dice. Si usted le cree a su pastor, usted hace lo que él dice. Mijo, si usted no trae el diezmo, se pierde, usted le cree y lo lleva todos los domingos. Y tiene fe en el pastor o en el que le dijo eso. Hermana, si usted no viene todos los domingos aquí, usted no es fiel. Así que si no, está en peligro de salvación y la hermanita tiene que ir todos los días. A veces se ponen esclavas que van todos los días. Descuidan familia, descuidan casa y todo porque se comieron el cuento y creyeron en algo. No sé qué les irán a dar, qué precio les irán a dar. Pero tener fe en Jesús es diferente. Tener fe es hacer lo que Él mandó a hacer. Si Él dijo que se bautizaran en su nombre de perdón de pecados, debe ser su nombre. No debe ser un título ni tradiciones romanas. Y yo sé que ahorita como está la ciencia, es fácil salirse de duda. Y usted puede escribir los nombres que tiene la Biblia, nombres de personajes, en español y se los puede traducir al hebreo. Y David suena lo mismo en español y hebreo, Saúl suena lo mismo, María suena lo mismo. Y entonces cuando vaya a poner a Jesús o vaya a poner a Yeshua, y verá que Yeshua es en hebreo, David es en hebreo, Saúl es en hebreo, y suenan lo mismo en español. ¿Y por qué el nombre de Yeshua sí no lo podemos sonar lo mismo? No tiene transliteración. Lo cambiaron. Entonces nosotros tenemos que mirar, la misma tecnología nos puede llevar a la realidad. Y para acabar con el cuento, todavía está prohibido en las redes, como dice todo lo que es el internet, el nombre de Dios no se encuentra. Porque ¿qué quiere hacer el ser humano? Ocultar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir al diablo?
hacer el diablo, ocultar el nombre de Dios o taparlo para que no se vea. Y ese es el problema que tenemos. Los pocos que predicamos el nombre de Yeshua los tienen a un lado. Se volvió judaísta. Ahí me ven con un kepe predicando, como se dice, costumbres judías, vistas así, haga así. Yo no estoy predicando costumbres. Estoy anunciando el plan de salvación que nuestro Señor Yeshua dejó. Y ese es su nombre y cómo se lo voy a quitar. Y si yo dijera que no, pues sería un mentiroso. Porque desde el día que me llamaron me dijo que era Yeshua el que yo conocía por Jesús. Y a muchos les ha revelado su nombre y por miedo a las religiones y a las costumbres se han humillado y muchos pueden perder hasta el conocimiento de ver que están en contra de una costumbre tan grande que se quedan asombrados. Prefieren quedarse con la costumbre que con la verdad. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, hermanos, el bautismo es una simbología. No dice que me muero. Es como si fuera la muerte. O sea, para mí el mundo se acabó. Y en el verso 23 dice, quien solo vive para pecar recibirá como castigo. No, aquí estoy pasándome del texto del verso 12. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. ¿Y si cree usted que las costumbres nos obligan? A la mayoría las costumbres nos obligan. Nadie se vuelve borracho de la noche a la mañana, ni nadie se vuelve fumador de la noche a la mañana. Se hace una costumbre y lo obliga. Al último la va a dejar y siente que lo hagan. El fornicario no se vuelve a echar allá, el mentiroso, el tramposo, siempre hay algo que lo lleva. Entonces, ¿qué? Que nos obliga a obedecer sus deseos, porque no deberían ser los nuestros, porque nosotros morimos. En el bautismo hemos muerto al mundo para vivir para Dios. Y los vivos hacen lo que les agrada a ellos cuando están vivos. Si es vivo para el mundo, me agrada el mundo. Hace fiesta, pues yo estoy contento. No, yo aquí haciendo a muchos que tienen la costumbre, aquí la voluntad de Dios en esta fiesta. Y si es la voluntad de Dios, voy a ir a tal fiesta y a tal otra. Y yo no sé quién no conoce la voluntad de Dios. Voluntad es autoridad o el poder que tiene alguien. Cuando dice, y vino el rey David y hizo su voluntad, hizo todo lo que quiso porque dominó sobre eso. La voluntad de Dios es hacer lo que Él manda, no lo que yo pienso ni lo que digo. Lo que yo digo es mi voluntad. Si de pronto es mi voluntad, voy a ir a tal parte, porque es la mía. Y si es en caso de que Dios no me lo permita, pues no podré llegar. Pero hay gente que está como si fuera el ángel Gabriel o el ángel Miguel. Dice, yo que estaba en la presencia de Dios y de una vez, ¡chum!, me llegó la noticia y vine y se la llevé a María. O sea que solamente la voluntad de Dios. Ese sí estaba haciendo la voluntad de Dios, o la está haciendo. Le dieron la noticia, ve, avísale a María y de una vez, corriendo. Al otro le dijeron, ve la noticia, ve, dile a Daniel, lleva la noticia, entonces mismo a correr, mismo, porque la voluntad de Dios es hacer lo que Él manda, no lo que yo diga ni lo que otros mandan. Pero la costumbre no gana. Desafortunadamente, nos hemos querido quedar con las costumbres. Así que la importancia del bautismo es pertenencia, perdón de pecados y unión al reino. O sea que yo tengo que saber a quién pertenezco. No como la mayoría. Dice, ¿y usted quién es? Yo soy pentecostal, yo soy adventista, el otro, yo soy trinitario, el otro, yo soy testigo de Jehová, yo soy. ¿Y quién es de Jesús? Yo creo que muy pocos. Y no han leído todas las escrituras que dicen, yo, Pablo, siervo y apóstol de mi Señor Yeshua. Yo, Pedro, siervo de nuestro Señor. Yo no encuentro ninguno que tenga una denominación. Pablo sí tuvo un conflicto, lo escribe en Corintios. Llega y dice, y ustedes son todos mundanos. Mundanos son del mundo. Aunque estaban en un grupo de que adorando a Dios, Pablo los mandó para afuera. Yo no sé si volverían a entrar, pero estaban afuera completamente. Ustedes son completamente mundanos. Dice, ¿por qué razón somos mundanos? Dice, unos dicen que es que son de Pablo, otros que son de Cefas, otros que son de Julano, otros que son de Julano. Como decir ahora, lo que les acabé de decir. Uno que es adventista, otro que es pentecostal, otro que es trinitario. ¿Fueron bautizados en ese nombre? Dice Pablo, ¿y ustedes fueron bautizados en mi nombre? ¿Sé que pertenecen a mí? Yo no he bautizado, dice a nadie. No, sí, ya me acuerdo de bautizar a Julano y Julano.
Entonces encontramos que si fueron bautizados en Jesús es para pertenecer a Él. ¿Y por qué andamos tan equivocados y decimos que pertenecemos a un grupo religioso? ¿Por qué? Porque la costumbre nos ganó. Y ya nosotros nos volvimos religiosos. Nosotros tenemos un monumento y el pecado nos obliga a ir al monumento o al ídolo. Y el día que no vayamos, no hay adoración. O sea que eso no es adoración a Dios. Dios no necesita intermediario para adorarle. Dios necesita un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adore de una vez donde está. Hay muchos que han querido dejar el ídolo. Ay, hermano, pero me tocó volver porque yo necesito adorar a Dios. O sea que no es un adorador. Es únicamente alguien con costumbre, religión o algo otra cosa rara, pero no es un adorador. El adorador adora porque es adorador, no por un lugar. Y siempre le coloco el ejemplo de Pablo. ¿Pablo tenía lugar para adorar? No, él era un adorador o es un adorador que tenía horario para orar o para adorar. Nosotros somos tan descuidados que no tenemos ni tiempo para adorar a Dios. Él en la cárcel, amarrado, dice que en el cepo se le cumplió el tiempo de adorar a Dios y empezaron los dos hermanos a cantar himnos, o sea, a adorar a Dios. No como muchos que dicen voy a adorar a Dios y ya se bulla 1 y 2 horas pidiendo por el gato, por el perro, por el abuelo que se murió hace 20 años. Por eso piden hasta. Eso no es adorar. No han sabido todavía clasificar el tema de orar, porque hay oraciones, peticiones, rogativas y otra cosa es adorar. Dice Pablo que se intonen cantos o himnos que adoren y glorifiquen su nombre. Y si no hablan de su nombre, no sirve. Está descualificado todo el cantante que ahorita se volvió puro Cristo y puro Señor y Dios. Ya esos no son cantantes de Yeshua o de Jesús, son cantantes del mundo. Pero así es como se tiene contenta la gente, para que la gente no se hiera. Es que la gente, le digo el nombre, se me enoja. Bueno, pues hágase amigo del mundo y constituyase enemigo de Dios. Muy fácil. No es tan difícil constituirse enemigo de Dios, ni tan difícil ser amigo de Dios. Si quieres ser amigo de Dios, haz lo que Él manda. Abraham, ¿qué dice? De Abraham. Dice, ¿y cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer si él se lo va a contar o se lo va a dedicar a su descendencia? Entonces, para hacerse amigo de Dios, haciendo lo que Él manda. Todo es muy fácil. Bendito el nombre de Jesús. Así que volviendo de nuevo, recordándoles, el bautismo es para pertenencia, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y debe ser en su nombre porque hay una ley. El mensaje que deja Dios o las palabras que ha hecho Dios son una ley que se cumple. Y Él prometió perdonar los pecados invocando su nombre. Él es el que los va a perdonar. No eres tú invocando otro nombre, un título o cosas que no son. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a dejar hasta acá, voy a dejar hasta acá y le voy a dar gracias, le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia todavía está entre medio de nosotros. Aleluya, bendito.